Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido, bienvenidos y a este evento que organizamos desde Enraizados. En esta ocasión nos remontamos a uno de aquellos momentos más oscuros, por un lado, de la memoria de España, pero también de los más brillantes, por la fidelidad a la fe que dieron algunos de los testimonios que iremos repasando en esta tarde. Lo primero, dar gracias a quien nos acoge en su local, que son las Librerías Paulinas, ¿vale? Muchas gracias. Y lo segundo, disculparnos porque no han podido venir las coordinadoras del libro, ¿vale? Beatriz y Gracia Pellicer de Juan. Lo que se han hecho es mandarnos una pequeña nota que voy a molestarles leyéndola, ¿vale? Espero que me entiendan perfectamente y leeré y a todos los asistentes a este acto. Nos hubiera gustado estar ahí, pero compromisos ineludibles nos lo impiden. Gracias por acompañarnos esta tarde en la que vamos a acercar el ejemplo y la memoria de nuestros mártires, particularmente los habidos durante la Segunda República. Tantísimos hombres y mujeres que pagaron su amor a Cristo y a España derramando su sangre. De ellos apenas conocemos sus vidas y mucho menos el generoso perdón de sus familias, que es el mejor ejemplo de reconciliación. En el 2020 se publicó el libro Hogares de Amor y Perdón con 19 testimonios. Testimonios de perdón de cónyuges, hijos, nietos, sobrinos de los mártires de la Segunda República. Fueron muchos los lectores que nos pidieron más testimonios de perdón y es por ello que lo hemos reunido en este segundo volumen de Hogares de Amor y Perdón. 23 nuevos testimonios, donde las familias de los asesinados nos narran su perdón, ese perdón cristiano, que no es olvido, sino la oración por su conversión como la más alta manifestación de amor. El sacerdote, don José Carlos Martín de la Hoz, director de la Oficina de la Causa de los Santos de la Prelatura del Opus Dei en España, y don Luis García Chillón, familiar directo de un asesinado por odio a la fe, nos honran esta tarde con su presencia. Después de escucharlos, estamos seguras que algo les tocará el corazón y saldrán de este acto preguntándose si hoy daríamos la vida por Dios y por España, y si estaríamos dispuestos a perdonar tan graves ofensas. De nuevo, gracias y viva Cristo Rey, Mabea y Gracia. Bueno, me han pisado la continuación del acto porque yo iba a presentarles, pero insisto en ello. En primer lugar, tenemos al padre don José Carlos Martín de la Hoz, que nos va a ayudar a poner un poco en contexto el libro en este siglo XX, que algunos autores dicen que es el de mayor persecución de los cristianos. Igualmente, don Luis García Chillón, que dará testimonio del martirio de su familiar, su tío Hermenegildo Chillón Cabrera. Leyendo justamente ese testimonio, hay una frase que me dejó helado. Mientras iban gritando viva el comunismo por las calles de Talavera, deliberan si deben quemarlo dentro del kiosco de la plaza o matarlo a tiros. Optan por lo último. No sé si en un último intento de piedad, en lugar de quemarle al familiar de don Luis. ¿Qué deshumanización, en mi opinión? ¿Hay mayor ejemplo de deshumanización? Yo creo que no la hay. Por último, en la mesa nos acompaña también don Julio Íñiguez Estremiana, miembro de la Junta Directiva de Enraizados, que me va a echar una mano con la entrevista a mí, a Vicente Medina Prados, que soy vicepresidente de la Fundación Enraizados. Como seguro que me dicen que me alargo, salto al siguiente punto, que es justamente ese, a lo que hemos venido, a presentar el libro que nos ha traído aquí. Este libro es el de Hogares de Amor y Perdón, que, como ya nos han dicho las coordinadoras, recoge 23 testimonios de españoles que defendieron la fe hasta las últimas consecuencias. Lo defendieron la fe con total crueldad. Y además algunos al menos tuvieron la oportunidad de gritar viva Cristo Rey, pero la mayoría lo hicieron en silencio, mientras sufrían la tortura, la tentación de renegar, adjurar, blasfemar contra su fe, y todos ellos lo resistieron. La causa no fue otra que ser católicos e ir a misa. Ustedes se pueden imaginar que mañana nos espere un pelotón y nos lleven a la cárcel justamente por estar hoy aquí. Pues es lo que les pasaron a estos 23 testimonios. Por estar en actos de este tipo, les llevaron y les torturaron. Del horror surge la esperanza, y de esa esperanza ha surgido el perdón, de ese perdón de esos familiares, de estos 23 testimonios, que ellos mismos lo dicen. Les perdonamos gracias a Dios, porque sin la ayuda de Dios no se podría. Algunos de esos 19 testimonios del volumen 1
Y los 23 del volumen 2, algunos ya han sido declarados beatos. Algunos están enterrados en el Valle de los Caídos, otros en Paracuellos y otros tantos en fosas conocidas y también desconocidas en sus localidades. Algunos relatos, como el de Consuelo Fenollar Bataller, padre de Antonio Fenollar, sobre su padre, Antonio Fenollar Expósito, corresponde a familias conocidas. Son el abuelo del asesinado Gregorio Ordóñez. En este punto se unen los dos extremos de esta historia reciente de España. Por un lado, la crueldad de la guerra civil y segundo, el terrorismo de ETA. O el caso de Marcelino Oreja Elósegui, padre de Marcelino Oreja Aguirre y tío abuelo de Jaime Mayor Oreja. Esos son conocidos, pero la mayoría son desconocidos, como el testimonio de Juan Ortega Chacón, sobrino nieto de Francisco de Paula Ortega Montilla y María Antonia Vergara Melgar, de Puente Genil, Córdoba. Extracto una parte de su memoria. Ambos fueron golpeados en su propia tienda, atados de pies y manos con alambres de espino y encerrados en ella, tras de lo cual la tienda fue rociada con gasolina e incendiada, muriendo los dos quemados vivos el 23 de julio. Él tenía 68 años y ella 69. ¿Puede haber más odio? ¿Puede más ceguera, sordera y silencio que el que hay en la Ley de Memoria Democrática, donde no se dice una palabra de esta persecución, este genocidio continuo sistemático de cristianos? Fueron asesinados por odio solamente por eso, odio a la fe. No son los únicos. Se tienen inventariados más de 60.000 personas que fueron asesinados por este mismo motivo en España. Y ahí es donde entramos nosotros, enraizados, recuperando la memoria de tanto olvidado, intentando poner y que se les recuerde en lugares públicos, en calles, en plazas, como recientemente hemos conseguido en Guadalcanal, Sevilla. Se ha puesto una placa en el patio de la iglesia en homenaje al beato Pedro Carballo. Nuestro fin no es destruir nada. Nuestro fin no es destruir como tantos talibanes hacen con sus leyes de memoria democrática. Nuestro fin es recordar, luchando contra el relato oficial que se nos obliga a creer. Porque recordando y manteniendo viva la memoria de las víctimas es la mejor forma de no repetir el pasado. Y ahora, a continuación, siguiendo el guión, voy a dar la palabra al padre don José Carlos Martín de la Hoz. Doctor, recuerdo algunos de sus puntos principales de su largo currículum. Doctor en Historia de la Teología, miembro de la Academia de Historia Eclesiástica, profesor del curso especializado sobre las causas de los santos, Universidad de San Dámaso en Madrid, asesor de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española, director de la Oficina de las Causas de los Santos de la Prelatura del Opus Dei en España. Y con él les dejo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación a estar esta tarde aquí. Hace unos meses, en el mes de marzo, desde la Conferencia Episcopal Española, en la Oficina de las Causas de los Santos, se puso en marcha el Foro de la Reconciliación y el Perdón, que suma varias instituciones que ya estaban trabajando en esa línea, y es impresionante la primera aproximación que hicimos. Son esos 3.500 personas que ya han sido beatificadas de la persecución religiosa de la Segunda República y la Guerra Civil. Hace unos meses, por indicación del Dicasterio de las Causas de los Santos, se ha hecho una prospección, hablando con todos los delegados de Causa de los Santos de todos los obispados, y se ha hecho un levantamiento de otros 4.000 posibles beatificados. De modo que cuando termine este trabajo que hemos empezado, que vamos a terminar en 4 años, habrá pues 7.500 mártires beatos en nuestro altar. Lo más impresionante es que esos 7.500 mártires beatos está documentado su martirio, es decir, que murieron por odio a la fe, y está documentado que murieron perdonando. Y poner sobre la mesa 7.500 mártires que perdonaron al morir
es una manera muy bonita de comenzar un trabajo que se llame así, Foro de la Reconciliación y el Perdón, porque partimos de la base de que lo que importa es que en adelante aprendamos esta lección, ¿no? Por eso la Iglesia, cuando beatifica a los mártires, como hizo al comienzo del cristianismo, lo que procura es hacernos caer en la cuenta de que tenemos delante de nuestros ojos modelos e intercesores. De hecho, si leéis las catequesis de San Juan Crisóstomo, en la primera catequesis explica cómo el cristiano llega al bautismo y se incorpora a la Iglesia para ser discípulo de Jesucristo y, por tanto, para estar preparado a morir por Jesucristo. Es decir, imitarle hasta en el martirio. Esto es muy interesante porque el primer dicasterio que se abre en el cristianismo, en la Iglesia, es el dicasterio de las causas de los santos. Como podéis ver en los Hechos de los Apóstoles y podéis ver en los Evangelios, hay la primera decisión que toma la Iglesia como Iglesia es la de guardar la memoria de los mártires. Por eso aparece el testimonio de los santos, de los infantes, de los niños mártires, los pequeños que dieron su vida, porque Herodes pensaba que ahí estaba, entre ellos estaba el Mesías, ¿no? Después está el martirio de San Esteban, el de Santiago, tantos otros. Es decir, que hasta el siglo IV la Iglesia era constantemente renovada y constantemente rejuvenecida por la sangre de los mártires. Y de hecho no había generación de cristianos que no hubieran pasado por la persecución. Cuando en el siglo IV la Iglesia alcanza estatuto de libertad y empieza a poder desarrollarse, entonces empiezan a disminuir los martirios, pero empieza a aparecer lo que se llama la figura de los confesores. Es decir, ser mártir sin morir. Eso es lo que somos todos los que estamos aquí, candidatos a ser mártires sin morir. De hecho, cuando muramos, lo que vamos a ser juzgados por el amor a Jesucristo que hemos puesto a lo largo de nuestra vida, que ha ido acumulándose en el fondo de nuestro corazón. Y el martirio, el morir cada día nosotros mismos, es el martirio ordinario al que todos hemos sido llamados. San Policarpo ya dejó claro en el siglo II que si hay una persecución, lo que hay que hacer es salir corriendo. ¿Por qué? Porque nadie puede abrogarse la gracia martirial. La gracia martirial es un don de Dios. Por eso, si empieza la persecución, hay que esconderse. Y si somos descubiertos, entonces sí, ha llegado la hora de dar testimonio de la fe. Y no hay problema porque Dios es el que nos da la gracia martirial. Por eso, lo que vamos a conmemorar con esos 7.500 beatos mártires que tendremos es una parte pequeña de los muchos que hubo, pero suficientemente significativa para que los cristianos del siglo XXI y en adelante tengamos siempre presente lo que hubo en la primitiva Iglesia, que es la figura de los mártires como modelos y como intercesores. No os olvidéis que siempre, durante toda la primitiva cristiandad, se celebraba la misa sobre la tumba de los mártires. Y hasta el Concilio Vaticano II, cuando se celebraba misa en un altar, se ponía siempre debajo se ponía algo, una reliquia de un mártir, el antimensum que se llamaba. Y esto es muy importante porque siempre la figura del mártir es la figura del modelo que nos lleva a Cristo, del modelo que nos lleva a la identificación con Cristo. Por eso es interesante también la otra parte, modelo como intercesor. De modo que acudir a los mártires, acudir a ellos para pedirles ayuda en el camino de nuestra santidad. De modo que la Iglesia, cuando pone en marcha un proceso, lo que busca es ver el testimonio de la vida, cómo esa persona se ha ido identificando con Jesucristo, y a la vez ve cómo se está convirtiendo en un instrumento, es decir, se está convirtiendo en alguien que va a acudir a Dios y va a hablarle de nuestras necesidades.
Los santos son amigos de Dios y amigos nuestros. Ellos han terminado el curso de su vida y vienen para acompañarnos en el de la nuestra. Y nuestra época, como bien sabemos, es una época en la que hay que dar la cara por Jesucristo y lo estamos dando cada día. Basta con ir vestido como voy yo en el metro y para escuchar todo tipo de improperios a lo largo del día, a la vez que ves también otras personas que te miran con cariño. Pero siempre el cristiano, allí donde esté, pues es signo de contradicción. Siempre recibiremos insultos, recibiremos amenazas y recibiremos también miradas de Jesús, porque Jesús no deja a nadie indiferente, o se le sigue o se le persigue. Por eso es interesante volver a nuestra raíz. Y lo decía el Papa Juan Pablo II en 1982, todos lo recordaréis, cuando estuvo en Santiago de Compostela y dictó aquel discurso europeísta al que vale la pena volver periódicamente. Europa, sé tú mismo, vuelve a tus raíces. Y eso es lo que en el fondo este libro produce. La lectura de este libro lo que nos ayuda es a volver a nuestras raíces. Nosotros somos cristianos y procedemos, como todos los cristianos, de la sangre de los mártires, de esos que han amado hasta el extremo. El otro día una persona que se acaba de convertir a la Iglesia después de muchos años de búsqueda incesante, y el motivo de la conversión fue sencillamente hablarle de eso. Dios utilizó esas palabras para la conversión. Decirle, mira, él decía, yo creo en Dios, pero no en la Iglesia. Dice, mira, lo que tienes que hacer es volver a la primitiva Iglesia. ¿Y dónde está la primitiva Iglesia? En el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Si abres el capítulo 13, donde se inicia la última cena, verás que el capítulo se introduce con unas palabras significativas. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Qué es la Iglesia? Amar hasta el extremo. Por eso, cuando vemos a los mártires o vemos la entrega generosa de una madre de familia hasta el final, o vemos la entrega generosa de una persona que por sacar adelante su familia deja la vida cada día en el trabajo. Es decir, cuando vemos el ejemplo de tantos cristianos coherentes que viven de fe y viven entregados por el amor a los demás, en ese momento caemos en la cuenta de que es verdad. La llamada a la santidad, como dice el Papa Francisco, es la llamada del de la puerta de al lado, el santo de barrio, el santo de proximidad. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser eso, modelos e intercesores de los demás. Por eso es bonito volver a la raíz, y la raíz es esta, la vida de los mártires y la vida de los que han sido fieles, que han sido nuestros buenos ejemplos. Cualquiera de nosotros declararíamos santa a nuestra madre, seguro. Por eso es muy bonito estar hoy aquí para hablar de la raíz. La raíz es la santidad, que es lo que para nosotros es la clave. Es interesante que cuando estudiamos la figura del martirio, la persecución religiosa, lo primero que hay que caer en la cuenta es que todo empezó en las Cortes de Cádiz. Sencillamente, cuando el 19 de marzo de 1812 se declaran la nueva Constitución, la llamada la Pepa, porque fue proclamada el día de San José, pues sencillamente ahí lo que se comienza la Constitución diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a continuación lo que establece y marca es lo que se llamaba el liberalismo. Liberalismo que arranca a partir de ahí y lo que hace es aglutinar desde ahí. Desde entonces comienza a desatarse en España una violenta persecución antirreligiosa. Fijaros que lo que había sido algo íntimo, familiar, profundamente amado, como era la Iglesia, durante todo el siglo XVIII, de repente en el siglo XIX la Iglesia pasa a ser la cuestión religiosa. Lo que se habla en las Cortes es de la cuestión religiosa. Siempre, unos años atrás, lo que se hablaba es de nuestra madre en la Iglesia. Hemos pasado de amar a la Iglesia a la cuestión religiosa. Desde todo el siglo XIX es una campaña continua de anticlericalismo brutal a todos los niveles.
los liberales progresistas y los liberales conservadores lo que se hacen es alternarse en el poder, alternarse en las conquistas del poder. Pero al final lo que los dos los une es una violentísima persecución contra la Iglesia. Es como si toda la Ilustración y la Revolución Francesa que había habido en Centro Europa de repente apareciera en España, porque durante el siglo XVIII y XVII en España no se vivió nada de eso. Por tanto, tenemos el arranque está ahí, y el problema es que ese odio que se inocula, ese odio que se presenta, que se propaga, que es constante y continuo, va calando en las capas de los intelectuales, en las capas de los obreros, en la capa del campo, va metiéndose lentamente. Porque aunque en el siglo XIX lo que hagan los liberales es hacer constituciones una detrás de otra, intentando que a base de constituciones cambiarle la cabeza y el corazón al pueblo español, no lo consiguieron, a pesar de que lo intentaron incluso a través del clero. Obligaban a los párrocos a explicar la Constitución en las homilías. Es decir, utilizaron todos los caminos que pudieron, pero no lo consiguieron, porque un pueblo no cambia a base de constituciones, cambia a base de cultura y cambia a base de la religiosidad popular. Y en ese sentido, cuando llega la guerra civil, lo que aparece es eso, es la violenta persecución que había habido ya en la Segunda República, en Asturias, en mayo del 31, aquí en Madrid, en tantos sitios. Es decir, eso que fue como un experimento, ya simplemente fue la eclosión. Es muy interesante, acabo de salir hace unos meses un libro muy interesante de cómo en los primeros días de la guerra civil en Madrid, una serie de elementos estaban perfectamente adiestrados para que en un plazo de 15 días todas las grandes casas y todos los grandes conventos de Madrid fueron asaltados perfectamente, capilarmente organizados, de modo que todas las obras de arte que se tenía conciencia de que había en Madrid, todas ellas pasaron a ser capturadas y guardadas, además de joyas y otras cosas. Pero es interesante porque nada se dejó a la improvisación, estaba todo perfectamente planeado. Si veis lo que ocurrió en la famosa sesión de las Cortes en abril del 36, donde cada uno de los grupos parlamentarios expresó sus deseos de futuro para este país, ahí tenéis perfectamente explicado qué es lo que cada uno de ellos esperaba que fuera España. Y lo que ocurrió fue que en julio del 36 se disparó. Cada uno intentó llevar a cabo sus deseos, unos en un bando y otros en otro. Pero al final fue la eclosión de algo que ya se estaba trajinando, porque llevaba un siglo explicándose y exponiéndose. Por eso es muy importante volver a la memoria de los mártires, porque ellos son los que nos van a ayudar a construir una sociedad unida, una sociedad en la que nos amemos unos a otros, que nos respetemos, que cada uno respete la opinión del de al lado. ¿Cómo se construye la convivencia? ¿Cómo se construye la paz? A base de que nos demos unos a otros, que nos amemos unos a otros. Por eso los cristianos tenemos una misión fundamental en el siglo XXI. El Papa Francisco ha escrito muchos documentos en estos años. El más importante de todos fue publicado el 4 de octubre del 2020, al final de la pandemia. Se llama Fratelli Tutti. Y en ese documento leeréis el deseo del Papa Francisco para las generaciones futuras. Cuando él se muera, lo que quedará será el mensaje de la Fratelli Tutti. Dios quiere que los cristianos vivamos la virtud de la caridad en grado de amor. Es decir, que pongamos en marcha la revolución del amor. Nosotros lo que tenemos que hacer es revolucionar el mundo a base de amar a Dios y amar a los demás. Y en ese momento estaremos construyendo una sociedad humana, cristiana, justa, solidaria, etc. Es interesante que cuando llegaron los mártires y se convirtió Lactancio. Lactancio es el primer intelectual que se convierte al cristianismo.
producto de la persecución religiosa de los mártires. Y él dice que cuando empezó a ver la persecución, se le iluminó la mirada, ¿no? De repente descubrió que la religión no era, como decía Cicerón, una relectura del mundo. Religión no significa relegere, relectura, como decía Cicerón, sino dice Lactancio. No, lo que significa es religare. Religión no es releer, sino religar, es decir, atar. El cristianismo es atar, anudar mi corazón con el corazón de Jesús. Y en la medida en que amo a Dios y por el amor de Dios amo a los demás, en ese momento la religión deja de ser algo superficial, algo externo, algo que me puedo quitar de encima o poner sino que es religar, es una unión. Yo creo que la vida de los mártires nos añade un paso más. Ya no es relegere ni religere, sino reelección. Los mártires lo que hicieron fue ser reelegidos por Dios. Todos hemos sido elegidos en el bautismo, pero el bautismo de sangre del martirio es una nueva reelección divina. Por eso lo bonito es aprender de ellos a dar la vida para darla cada día en nuestros quehaceres. Muchas gracias. Gracias a usted, padre Martín de la Hoz. Ahora, a continuación, cedo la palabra a Julio, que entrevistará a don Luis. Buenas tardes. Bueno, pues como ya ha anunciado Vicente, tenemos el privilegio y el honor de contar con nosotros, con don Luis García Chillón, en la presentación de este libro, este excelente libro de testimonios sobre el perdón. Mi papel aquí consiste únicamente en tirar un poco de la lengua a don Luis y, si es caso, moderarle para que nos cuente lo que considera más importante y relevante en el testimonio de su tío, Mere, como familiarmente se le conocía a Hermenegildo. Así que yo en esta mesa soy perfectamente prescindible. Pero en fin, agradezco a Enraizados que me haya dado la oportunidad de estar aquí. Y paso a plantearle a don Luis la primera cuestión. Nos gustaría, don Luis, que usted nos contara ahora las cosas que recuerda de su tío Mere, lo que oyó contar de él, porque usted, lógicamente, no pudo conocerle. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y dar las gracias a Enraizados, que me permite hablar de cosas tan íntimas y al mismo tiempo tan terribles. Evidentemente no conocía a mi tío. Yo nací en el año 42 y a este hombre lo mataron el 20 de agosto de 1936. Mi tío era agente de vigilancia municipal y guardia municipal en Talavera de Tajo, que así se llamaba. Habían cambiado el nombre a Talavera de la Reina y se llamaba Talavera de Tajo. No sé si en algún momento determinado puedo tener alguna intervención para disolver alguna acción de huelga o alguna cosa de esas, pero el ayuntamiento, sin acogerse a ningún tipo de principio legal, de abrirle un expediente contradictorio, e inclusive procesarle para ver qué es lo que había ocurrido allí, resulta que unos grupos de desarmados le dan una paliza una noche, consigue llegar a su casa y luego después, para recuperarse, se va a Tarancón, en la provincia de Cuenca, donde vivía su mujer, estaba allí. Y allí van a buscarle. Allí van a buscarle, ya digo, en agosto del 36. Lo traen en la moto. El comité de Tarancón no quiere saber nada del asunto, considera que no tenía ninguna responsabilidad, pero le traen y la descripción que se hace por parte de un libro que tengo en casa y que está en el libro recogido, y otra crónica del corresponsal de guerra que hace cuando ya en septiembre del 36 las tropas nacionales mandadas por Antonio Castejón Espinosa liberan Talavera, pues hace una crónica de mi tío. Es escalofriante lo que ahí se pone. No lo voy a relatar. Es decir, Hermenegildo fue un hombre bueno que cumplió con su obligación y no encontró la acogida que debía de ser por parte del ayuntamiento de Talavera, de Tajo o de la Reina, me da lo mismo,
para verle, he abierto un expediente contradictorio y a ver lo que fuera. Pero hay un momento determinado que le llevan las turbas, después de llevarle al balcón del ayuntamiento, no saben si matarle o quemarle vivo. Deciden por lo último. Y lo llevan hasta las tapias de donde estaban las antiguas torres, ahora ya están restauradas. Si conocen ustedes Talavera de la Reina, enfrente está el paso del río Tajo, que hay un puente de hierro. Pues ahí en esas tapias fue donde asesinaron vilmente a mi tío, con varios disparos, después de estar esposado. Y aquí tengo las esposas que se sacaron del cadáver, y tengo las fotografías de cuando se hizo la exhumación. Da escalofrío, el ver que a estas personas se les enterraba en la tierra. No tenían derecho los fascistas a enterrarlos en una caja de lo que fuera de pino. Y al mover el cadáver apareció un proyectil yo creo que es del calibre 7,92, no sé si es de otro calibre. Es decir, lo cierto. Ahí en las fotografías esas se ve cuando le sacan que estaba enterrado en la fosa y luego le llevan a un ataúd. Su fotografía estuvo durante muchos años en el cuerpo de guardia de la Policía Municipal de Talavera de la Reina. Y su nombre figuró en la Cruz de los Caídos, que luego se derribó. Figuraba el nombre del Hermenegildo Chillón Cabrera. Yo lo digo con toda sinceridad. En mis 82 años, creo que los españoles no lo merecemos. Y que leyes que acceden al boletín oficial del Estado estén cargadas de odio y de rencor. La ley de memoria histórica, igual que la ley de memoria democrática, no tiene una sola palabra de perdón, de pasar página, cosa que sí habíamos hecho las familias. Yo, bueno, después cuando me van a preguntar, les contaré algo de lo que yo me enteré de la vida de Hermenegildo. Yo no lo conocí y tampoco mi madre pudo contar mucho. Mi madre murió en el año 46, yo tenía 4 años. Pero sí lo sé, por sus hermanas, por gente que le trató directamente a Hermenegildo. Y hay en el libro una manifestación, cuando le llevan ya camino de fusilarlo, dice, oye, toma un moquillo, que me parece que es. Llévate esta cartera y se la das a doña Estrella, que era mi abuela. Oye, una mira al otro y no había dinero, nada más que tenía fotografías. No sé si le llevó la cartera o no. Yo no la vi, esa cartera, no lo sé. En mi familia no la vi. Lo único que tenemos es de triste recuerdo que está ahí, que lo hemos puesto en pequeñito en el libro, pero ahora grande para que ustedes lo vean. Muy bien, don Luis. La segunda cuestión es esta. Hay un momento en el que usted decide afrontar el trabajo de escribir todos estos recuerdos. Me gustaría conocer cómo surgió esta idea y por qué considero tan importante llevarla a cabo. Me parece que seríamos injustos a la memoria de estas personas que dieron su vida de olvidarnos de ella. En la familia de mi tío Hermenegildo nunca se habló de odio ni de rencor. Puede que a los que intervinieron en la muerte después de la toma de Talavera por Antonio Castejón Espinosa en un consejo de guerra sumarísimo los fusilaran. Es posible. Pero era la práctica habitual de las tropas que iban acá avanzando, porque no hay que olvidar que en Talavera de la Reina se asesinaron a 45 personas, entre sacerdotes, seglares y gente que tenía algunos bienes del campo. Entonces, yo he recogido los testimonios que ya están escritos del libro de Arzuaga, que está ahí, que está en mi casa, editado por la Editora Nacional, y luego el refrendo que existe en el santuario de la Gran Promesa que hay en Valladolid, la memoria detallada de los mártires de la provincia de Toledo. Ahí figura mi tío. Eso se hizo en los años 40 para que no se olvidara. Es decir, yo no he hecho nada más que
sacarlo a la luz lo que ya habían hecho otros. Como español, creo que nos debemos de avergonzar de lo que se hizo entonces y de lo que se pretende hacer ahora. Algunas crónicas de la época, como usted ya ha mencionado, y publicadas en el libro, narran cómo su tío fue perseguido, huyó de Talavera a Tarancón, fue detenido, sufrió un juicio sumarísimo, prefiero en cuanto a la brevedad, fue condenado e inmediatamente ajusticiado por las turbas del pueblo con todo tipo de humillaciones y torturas. Mi pregunta es si en relación con estos hechos tan crueles, como narran las crónicas, que están documentadas, usted sabe de si los vecinos de Talavera podían tener algún motivo para esta crueldad que narran las crónicas y que está documentada. En una sociedad pequeña, como Talavera tampoco era una gran capital, pues si ha habido alguien de la policía municipal que ha dado algún palo o se ha accedido en sus funciones para disolver una huelga, que parece ser que había, pues la reacción humana es que al que nos ha dado el palo lo queramos odiar. Pero eso no justifica en absoluto asesinar a nadie. Yo lo digo, usted sometaría a un juicio contradictorio conforme a la ley de procedimiento administrativo, el ayuntamiento, y diga usted si este señor es responsable o no de sus acciones. Y como consecuencia de ello, a lo mejor puede perder el cargo. O no, le pueden mandar una suspensión de prueba y sueldo. Pero lo que le mandaron fue directamente al cementerio sin ataúd. Eso fue lo que ocurrió. A mí no me consta, es decir, tengo que decir que mi familia guardó un respetuoso silencio sobre estos hechos. Yo a mi abuela no le oí jamás contarnos nada de Hermenegildo. A mi padre contó algunas cosas porque él vivió también aquí en Madrid antes de estallar lo del Frente Popular. Estuvo aquí. Pero de mi padre algunas cosas, muy pocas. Y de mis tías, que fue las que me dejaron esto y estas cosas. Pero no les oí ninguna palabra de rencor ni de odio. Parecía como si tuvieran prisa para olvidarse de todo aquello. Porque era muy doloroso para todos. Y fue muy doloroso para los españoles, para todos. Entonces volver a meter el dedo y hurgar en las heridas y querer volver otra vez a que nos enfrentemos, pues simplemente me parece una canallada. Se llame memoria democrática, se llame memoria histórica o se llame como se llame. No se puede hacer eso. Los españoles nos habíamos reconciliado. Ya. Yo he tenido compañeros, como seguramente todos ustedes, que eran de un lado o de otro. Unos eran del Atleti y otros del Madrid, inclusive algunos del Rayo. No había ningún problema con ellos. Todos nos llevábamos bien. Y he trabajado en distintos sitios, con distintas personas. Ningún problema. Pero aquí se quiere revolver y los que ni siquiera estuvieron en el frente, que es lo curioso, que se lo han contado, que lo han dicho, vienen con un talego lleno de rencores y de odio para ponerlo en el boletín oficial del Estado. Me parece una monstruosidad. Bien, la siguiente pregunta que tiene preparada la he respondido ya, porque era, ya que el título del libro es Hogares de Amor y Perdón, el segundo libro, ¿cómo recuerda usted que en su familia se perdonaron tales ofensas tan graves y tan dolorosas? Ahora quería plantear otra cuestión. Se habla en el Santuario de la Gran Promesa de Valladolid, en el tomo correspondiente a la Providencia de Toledo, de los caídos por Dios y por España, en el que está Mere, su tío. Sí. ¿Nos puede contar algo sobre la práctica religiosa de Mere? Si iba a misa, si rezaba el rosario, si, en fin, públicamente se conocía como un buen cristiano, como un buen católico. Hombre, en honor de la verdad, yo no puedo afirmar de cómo era el perfil religioso de este hombre, porque no le conocí. Y tampoco me han contado lo que era. Lo que sí deduzco de las palabras que hay en el propio libro, de que este hombre perdonó a los que le estaban martirizando. Y eso demuestra una grandeza de corazón única. Y eso ya es suficiente para decir que este hombre, con independencia de lo que fuera la sangre de los mártires, limpia todo, cura todo. Es así. Por tanto,
sin comparecer en honor de la verdad, no sé si mi tío, aunque sí que tenía otras tías que sí eran religiosas, porque algunas se profesaron de religión y eso, así que él vivió dentro de una familia católica y estaría dentro de una familia católica. Y eso es todo lo que puedo decir. Respecto a esto, sí me parece importante que usted haya hecho mención a ello, mencionar sus últimas palabras, que están recogidas en el libro. Le dice al Moquillo, uno de sus torturadores en esa ejecución popular que tuvo que sufrir, le dice Mere que lleve su cartera a doña Estrella, su madre. El Moquillo la registra y comenta malhumorado que solo tiene retratos. Y Mere le dice, dale un abrazo y otro para ti, para que me perdones si en algo te pude ofender. A mí particularmente me emociona y me parece un ejemplo extraordinario de perdón del mismo Hermenegildo. Sí, porque a la hora de la verdad, cuando se dicen esas palabras, es que se sienten en profundidad y suponen una grandeza de espíritu tremenda. Y perdonar a los que te van a, sabes, seguro que te van a matar. No sé si seríamos capaces los demás de hacerlo. No lo sé. Me queda el beneficio de la duda. Pero Hermenegildo lo hace. Y así está recogido en los testimonios que tienen ustedes en este libro. Como otros muchos. Lo de mi tío no fue una excepción. Como otros muchos. Y eso se quiere olvidar. Se quiere pasar página. Se quiere enterrar. Y no tenemos ningún deseo de pasar ninguna factura, ni ningún deseo de revancha, ni nada de eso. Pero tampoco podemos consentir de que los más íntimos de nosotros, de nuestra vida, se olviden de ellos. Don Luis, muchísimas gracias. A vosotros. Por último, antes de terminar, también quería dar la oportunidad, si usted quiere hacer alguna última reflexión que compartir con nosotros sobre todos estos hechos. Bueno, podríamos estar hablando mucho tiempo y no al lugar. Pero sí les voy a contar a ustedes un detalle que ese sí le viví en primera persona. Carlos García Murga era mi padre, trabajador de Madrid, Zaragoza, Alicante, luego después convertido a la MZ, convertido en Renfe. A Carlos García Murga, no sé si fue en abril o mayo del 39, lo denuncia un compañero, el compañero de la MZ, porque había sido miembro de la CNT, Confederación Nacional del Trabajo. Y la policía se presenta en mi casa, digamos, en Lavapiés, y se lo llevan detenido. Hay que hacerse un poco la idea de cómo eran las cárceles en ese momento del año 39. Era la cárcel Santa Rita, que estaba situada detrás del colegio de huérfanos de la Policía Armada, no sé si entonces existía el colegio o no, en Carabanchel Bajo. Contaba la anécdota a mi padre, que tardaban un mes y medio en darles plazo o baza para poder comprar algo en el economato. Y se da la paradoja. Yo conocí a este hombre, lo conocí, lo estoy viendo ahora, perfectamente, viendo a mi padre y viendo a este hombre. Y mi padre le ascendían a jefe de sección y a este señor por encima, jefe de departamento. A mi padre le hacían jefe de departamento y a este señor, jefe de servicio. A mi padre le hacían jefe de servicio, a este señor, inspector principal. Es decir, que siempre lo tuvo enfrente, pero por encima de él. A Carlos García Murga, murió en el año 67, 12 de marzo del 67. Jamás le oí yo una sola palabra de rencor, de odio. Ni siquiera le citaba. Si alguien le citaba, era alguno, ¿verdad? Pero jamás. Yo sé el nombre, conozco, y a los hijos también los conocí. Porque entonces en las empresas se iban, estaban allí en la calle Santa Isabel, luego en San Cosme y San Damián, y era como una familia ir allí a verlo, de los ferroviarios. Pues yo jamás le oí a mi padre, oye, que este tío ha sido un desgraciado, que no sé. Jamás, jamás. Y eso creo que es un ejemplo que para mí ha sido una lección. Una lección dolorosa, pero una lección de sobresaliente con
Esa es la verdad. Muchísimas gracias, don Luis. Pues Vicente. gracias, don Luis, gracias, Julio. Y ahora, pues que es el turno de todos ustedes. Si tienen preguntas, pues adelante. Es el momento de hacérnoslas a cualquiera de los que estamos aquí. Oye, pues tipo tengo. Sí, ¿de dónde han salido, perdón, de dónde han salido los testimonios, el resto de testimonios? Aquí tenemos el testimonio de un sobrino, pero también el resto de los testimonios, ¿de dónde han ido floreciendo? Pues eso lo dice en el propio libro las coordinadoras, tanto Bea como Gracia. Son más contactos personales. Empiezan a hablar con uno y una persona le lleva al otro y al final lo que hacen es que levantan toda la persecución, principalmente de donde son ellas, que es Valencia, ¿vale? Que es un poco el origen del primer libro, toda la persecución que hay alrededor de familiares y de residentes en Valencia. Y de ahí pues surge, bueno, se extiende, porque el ejemplo que yo he puesto, por ejemplo, es de la persecución en Córdoba, ¿vale? Entonces, de ahí surge, del boca a boca y de una oportunidad que ya ven, porque lógicamente el tiempo pasa y los testimonios directos van desapareciendo. Entonces ellas salen esa iniciativa de recogerlos en un primer volumen y, como ellas mismas nos han dicho en su nota, luego lo extienden a este segundo volumen. Si viene alguien a Madrid a tirar del hilo, tenemos para muchos volúmenes. Puedo decirle que lo estamos intentando desde Enraizados, ¿vale? Hemos intentado recuperar, por ejemplo, historias, por ejemplo, de las checas, y estamos, también le puedo decir que estamos teniendo muchos problemas para conseguirlo, ¿vale? Al final nos remiten a la documentación que está en la biblioteca, en los archivos generales, no sé si lo conocen, en Pares, que está ahí transcrito, escaneado, y eso es una locura, buscar nada ahí. Hemos intentado sacarlo y muy trabajoso. Ahí son días, meses, años de trabajo. Y quien tiene la información, por algún motivo, la mantiene cerrada, ¿vale? Y no nos lo proporciona. Bueno, se dice el pecado. Pero hay gente que solo ha trabajado y gente que lo ha documentado, ¿vale? No sé luego si lo sacarán en libros, como hay algún libro, o cómo lo harán. No, decía que tengo una pregunta para el padre Martín de la Hoz. ¿Cómo explica la Iglesia la capacidad de perdón de los mártires y sus familiares a los verdugos? ¿Es todo gracia de Dios? No es más. Por eso no hay que preocuparse qué es lo que va a ocurrir. Y si sucede, ¿qué pasará? Pues ya vendrá la gracia de Dios. Hombre, en la medida en que uno está más cerca de Dios, cuando viene el momento del martirio, es como los golpes de la vida que pasan cada día, ¿no? Es decir, que si uno puede ser mártir sin morir, porque cada día puede renovar su vida espiritual, ¿no? El otro día me invitaron a Roma a un congreso a dar una conferencia sobre la oración de los santos. Y yo les explicaba que la oración de los santos, pues San Pablo VI o San Juan Pablo II o el Padre Pío que celebramos ayer, o sea, ¿qué es lo que tienen de común los santos en sus papeles? ¿Qué dicen? ¿Cómo rezan ellos? Ellos rezan como estos mártires, en una oración de complicidad. Lo que es impresionante es ese tipo de oración que es hablar como el amigo con el amigo, como el padre con su hijo. Es decir, cuando uno en la vida cristiana alcanza ese nivel de oración, es cuando ha empezado a entender que el cristianismo no es un paquete de ideas o un conjunto de creencias, sino es sencillamente la intimidad con una persona viva. Eso es lo que, por eso esa pregunta es interesante. Este hombre, ¿cómo era su vida cristiana? Podemos decir si una persona rezaba el rosario o no, si iba a misa con frecuencia o no, pero lo importante no es eso, lo importante es el amor que hay en su corazón. Y en ese sentido hay mucho santo cristiano anónimo. Nos cruzamos cada día en el metro o por la calle con mucha gente muy santa, porque la santidad está en el corazón. Y cómo ese corazón está unido al corazón de Jesús en una oración de complicidad. Por eso me parece que volver a los mártires es volver a un momento de gracia y a un momento de una enorme complicidad. Es decir, que ellos en ese momento se sintieron cómplices de Jesucristo y se sintieron que estaban recibiendo una gracia, la gracia martirial,
Es una gracia tan impresionante que el dicasterio de las causas de los santos no pide un milagro para una beatificación de un mártir, porque basta haber dado la vida por Jesucristo, porque eso es un milagro. Superar el instinto de supervivencia y dar la vida por Jesucristo, eso es un milagro de primera categoría, que solo es posible si hay eso. Por eso lo impresionante es la complicidad, ¿no? De hecho, en las historias, en las biografías de los mártires que ya están, se dan casos de personas que a veces no vivieron muy bien su fe o vivieron descuidadamente, pero es impresionante que cuando llega el momento, la gracia de Dios actúa, lo cual quiere decir que a lo mejor externamente no vivían una fe, pero lo que pasa es que en el corazón sí que había una complicidad. Y gracias a esa complicidad, la gracia del martirial puede llegar y tirar para arriba. Otra pregunta. Adelante. ¿Qué hace la Iglesia en concreto para saber que esa persona que ha sido martirizada, fusilada, quemada, lo que sea, es un mártir? Puede ser beatificada, puede ser... Sí, la clave es tú tienes que poder demostrar de alguna manera que murió por odio a la fe. Si no lo puedes demostrar que murió por odio a la fe, entonces pasa a otra categoría que llamamos testigo de la fe. De hecho, el año que viene, que es el año jubilar, como saben ustedes, el año 25, hay dos fechas clave en el año jubilar. Va a haber jubileo de todas las profesiones, de todas las posibilidades. Estamos todos invitados a ir a Roma por 1000 motivos. Y va a haber dos claves. En el dicasterio de la causa de los santos ha puesto dos pasos, dos domingos muy importantes. Uno que va a ser la gran canonización, que va a haber el 7 de septiembre, una gran canonización con muchos candidatos y que se espera que vaya una gran afluencia para que el Papa pueda hablar ese día de la santidad, ¿no? Canonizando a unas cuantas personas. Y hay otro día que va a haber en el Coloseo una gran beatificación de mártires de todas las grandes persecuciones que ha habido a lo largo del siglo XX, porque el siglo XX ha sido el siglo en el que más mártires ha habido de toda la historia, en el que más milagros ha habido de toda la historia, y en el que más santos ha habido de toda la historia. ¿Por qué? Porque ha sido el siglo más ateo de la historia. Y el Espíritu Santo ha respondido con esa efusión de gracias. En ese sentido, en el Coloseo habrá una gran beatificación de mártires. Y aquellos que han muerto mártires, pero no eran católicos, anglicanos, protestantes, musulmanes, que han dado la vida por Jesucristo, pero no eran católicos, entonces no se les puede beatificar, pero sí se les puede llamar testigos de la fe. Como de alguna manera también aquellos que murieron pero no hemos podido demostrarlo, pues serán testigos de la fe. Y en ese sentido tendrán las familias de los mártires que no van a ser beatificados, pueden tener el consuelo de saber que también ese familiar suyo, que quizás lo sabemos pero no hemos podido demostrarlo, pues podrá ser testigo de la fe. Igual que antes decía que si tiran de la manta de Madrid podemos tener muchos tomos, la Iglesia en el próximo siglo tirará de la manta del siglo XXI y verá que es el siglo con más mártires, seguramente que en el siglo XX, para nuestra desgracia o para nuestra conversión, ¿no? Un pequeño comentario crítico, ¿no? Es la última beatificación que hubo, que yo recuerdo que había una misa que yo en la 13, un sábado, beatificaban no sé si 100, 700, pues no salió nada en ningún periódico, ni siquiera la ABC, que puede ser que rema a favor, ni en televisiones, ni nada, ¿no? Entonces yo no sé si a veces se hacen notas de prensa y segundo segundo que uno oye la misa y no sabe por qué se están beatificando a esas personas, ¿no? Oye uno, mártires del siglo XX, esto debe ser unos chinitos que los martirizaron unos de Mongolia, ¿no? Entonces creo que no hay que echarlo en cara, pero tampoco hay que esconderlo, y que la Iglesia ahora mismo lo esconde, ¿no? Cuando hace estos eventos, ¿no? Y bueno, creo que convendría a mucha gente saber, oiga, que aquí hubo por un lado y hubo por el otro, no hay por qué esconder los de un lado, ¿no? Y la propia Iglesia creo que los esconde.
Sí, bueno, el padre se ha tenido que marchar porque Iba a marchar por sus propias, de las causas de los santos. claro, pero por sus propias actividades, ¿vale? De sacerdote, ¿vale? No sé, Julio, si tú quieres hablar o contesto. No, yo no tengo nada. Vamos, yo estoy de acuerdo con él. Me parece que es una reflexión. Que yo no tengo. Vamos, que yo estoy de acuerdo con él, que me parece que es una reflexión acertada. Que es bueno saber de qué estamos hablando y de a quién estamos, vamos a decir, homenajeando y a quién estamos tributando pues un reconocimiento, ¿no? Sin echarlo en cara a nadie. Bueno, lo que estamos humildemente intentando hacer desde la asociación, desde la fundación. Nosotros no decimos que se tire, vuelvo a decir, ningún cartel que hayan puesto por nadie, sino que se mantenga, pues, de alguna forma ese testimonio, ¿no? Y es lo que estamos haciendo con estos libros y lo que tratamos de hacer continuamente. Cuando tenemos información al respecto, la publicamos y lo publicamos con el nombre, apellidos y con lo que pasó. ¿Vale? Lo podemos hacer como parte de nuestra web principal, que es de Enraizados, o mucha actividad tiene también web hermanas como esta de Mártires, o que es también de la asociación, o la de España la Historia. Entonces recuperamos y lo ponemos sobre la mesa. La verdad es que debo reconocer que con bastante últimamente un éxito creciente. La gente está muy interesada en saber esto. Antes lo hablaba con don Luis, que yo confío mucho en los jóvenes porque ni mucho menos se olvidan de estos temas, recuperan, piensan, critican y yo creo que les interesa, ¿vale? Pero estoy de acuerdo, yo creo que se silencia en exceso, a veces, como comentas, por parte de la Iglesia, yo no voy a criticarles porque no soy quien, ¿vale? Pero bueno, actos como el que nos acaba de anunciar el padre, yo creo son claves. Otra cuestión es que luego la prensa o lo difunda o no. Ya sabemos que prensa hay de todo tipo, ¿vale? Okay. ¿Habrá un tercer volumen? Bueno, eso no te lo sé decir porque las coordinadoras son Bea y Gracia, entonces está en sus manos. Probablemente lo haya, porque desde luego el hilo yo creo que sigue. Si vienen a Madrid, tiene para varios, ¿no? Claro, claro. Si vienen a Madrid, a otros sitios. He comentado antes el tema de las checas, pero cuando yo propuse el proyecto dentro del grupo de voluntarios que trabajamos a la velocidad que nos dan nuestras manos de voluntarios, no somos una gran asociación, ¿vale? Con miles de personas detrás y miles de presupuesto, pues me empezaron a llamar compañeros de Barcelona, compañeros de Valencia, compañeros de Granada diciendo, ¿y de lo mío qué? ¿Vale? Porque yo era el primero, sabía las checas de Madrid capital, pero prácticamente en todos los pueblos de esta comunidad, de esta provincia, había una checa. No sé si pasaría algo o no pasaría nada, o solamente era para leer libros de historia, pero había una checa. Entonces ahí hay un montón de información oculta, no oculta, es pública, pero hay que trabajarla. Y vuelvo a decir, en manos tenemos las que tenemos, ¿vale? Y sobre un libro, pues ojalá lo haya. Esperemos que Bea y Gracia sigan construyendo. En la ley de memoria democrática debería meterse esto de los cristianos y demás. ¿Tienes hacer algo al respecto? Bueno, la pregunta yo creo que sí. Bueno, es un poco lo que he comentado cuando he hecho la introducción al libro. Yo creo que la memoria democrática yo creo que tiene una sordera o una sordera sesgada, ¿no? Yo creo que para hacerlo, ser equitativos, debe figurar todo, ¿no? Y reconocer los unos y los otros. Y nosotros, como asociación, pues lo estamos intentando. Tenemos las fuerzas. Cuando nos abren la puerta, hablamos con el concejal de turno o con el diputado de turno y les contamos nuestros proyectos. Luego, como buenos políticos, nos dicen que sí, pero luego nunca, cuando volvemos a llamar, a veces el teléfono comunica. ¿Vale? Ok, pues bueno, yo creo que el tiempo está cumplido y yo creo que el objetivo también. Así que solamente muchas gracias. En nombre de la asociación, de los invitados y gracias a todos. Muchas gracias.